Dice la palabra del Señor ahí en texto en pantalla: de ti proceden la riqueza, el honor, tú lo gobiernas todo, en tus manos están la fuerza, el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Amén, amén. Dice la Escritura: eres tú el que engrandece y el que fortalece a todos. El día de ayer, hermanos amados, terminamos con una porción de Segunda de Crónicas que decía el capítulo 36, versículo 23: ¿quién de entre ustedes, decía aquel rey, quién de entre ustedes sea de su pueblo, el Señor su Dios sea con él y suba? Así subieron muchos cautivos de aquella tierra a reconstruir en el propósito que Dios tenía el templo del Señor. Quien de entre ustedes sea de su pueblo, el Señor su Dios sea con él y suba, y suba. Vamos a ir, por favor, al libro de Esdras. Nos vamos a posicionar allí en el capítulo 4. Fue el último texto que citamos el día de ayer. Hoy vamos a leer un poquito de la palabra, pero animados y fortalecidos, sabiendo que todo poder y fuerza proviene de la mano de Dios. Vamos a continuar hacia adelante, así como estos hombres, determinados por el propósito de Dios y la fuerza de la palabra y el testimonio que Dios les dio, siguieron y subieron hacia Jerusalén. Capítulo 4, versículo 4, dice que los pueblos de aquellas tierras trataron de desanimar a la gente, de desalentarlos para que no siguieran reconstruyendo la ciudad. Antes de iniciar la lectura de esta porción de la Escritura, me gustaría que reflexionáramos en tres detalles importantes. Cuando nosotros vemos a hombres como Moisés, en ese acto de valentía de matar al capataz egipcio para defender a su hermano del oprobio de los egipcios, podríamos nosotros pensar que era un intimidante acto de valentía. Sin embargo, cuando le vemos huir del poderío egipcio hacia el desierto, pudiéramos pensar todo lo contrario. ¿Dónde quedó la valentía? El punto de reflexión en esta referencia es el hecho de quién depende nuestra fuerza, de quién depende nuestro poder. Moisés se movió con toda su fuerza. ¿Por qué? Porque era hijo de la hija de Faraón, pero se movió en su poder. Pero el poder quedó en nada cuando ese poder se volvió contra él. Cuando ese poder se volvió contra él, tuvo que salir huyendo hacia el desierto. Y allí en ese desierto fue donde encontró el verdadero poder. El verdadero poder que no estaba en su fuerza, sino que estaba en la fuerza de Dios, en depender de Dios. Entonces entendió que en ese poder es como verdaderamente el pueblo de Israel sería puesto en libertad. ¿Qué nos enseñan esa serie de experiencias, esa serie de historias vividas por aquellos hombres que vivieron una experiencia real con Dios? Lo mismo que nosotros debemos de vivir hoy en nuestros días, que la fuerza y el poder no depende del hombre, que la fuerza y el poder depende solamente de nuestro Dios. Un segundo ejemplo, si nos vamos a ver al profeta Elías en el monte Carmelo, retando osadamente a los profetas de Baal, burlándose prácticamente de ellos. Si Baal es Dios, que haga esto, ¿acaso su Dios estará dormido? Es decir, una clara ironía, una burla evidente de su Dios. Sin embargo, ¿dónde quedó aquella valentía cuando aquella mujer, Jezabel, le persigue y le amenaza de muerte? Su valentía quedó en ese momento reducida a la condición humana del temor. Pero cuando Dios se le aparece nuevamente, reaparece en su vida, entonces es cuando Él emerge. ¿De quién depende entonces nuestra fuerza, nuestro poder? ¿De quién dependió la osadía de Jacob de salir por aquella tierra que no conocía? Sobre todo un hombre, un niño, un adolescente que había sido creado al cobijo de su madre, de su casa, desconocía las situaciones de los desiertos, los peligros de aquellas tierras. Sin embargo, tuvo que salir. ¿Pero por qué salió? Salió porque estaba confiado en Dios. La fuerza y su poder no dependían de él.
Cuando enfrentó a su hermano Esaú, ya de regreso a su tierra en la bendición que Dios le había dado, igualmente tuvo que salir a su encuentro confiando solamente en que el poder dependía de Dios. ¿Y qué es lo que encontró? Un hermano totalmente en una condición y actitud diferente. ¿Por qué? Porque Dios cambió, hizo el cambio. En esto podemos entonces determinar que nuestra fuerza, nuestro poder, aunque ya lo sabemos, mis amados, depende solamente de nuestro Dios. Nosotros podemos salir como Moisés, podemos salir como un Jacob a enfrentar alguna situación, pero nuestra confianza, nuestro reposo, nuestra seguridad depende de que Él está con nosotros. Si nosotros vamos a ver en un cuarto ejemplo solamente al apóstol Pablo, a mí me maravilla esa parte del texto cuando ante Festo él dice, apelo al César. ¿Qué acto de valor? Apelo al César. Es como ir directamente a la boca del león. Pero ¿por qué actuaron ellos con tanta seguridad? ¿Por qué ellos se condujeron de esa manera? Porque sabían que el poder, así como leíamos inicialmente en pantalla, el poder era de Dios. Él lo otorgaba, Él lo quitaba. Él hacía con sus vidas para entregarles o para guardarles. Todo depende y está en la mano de Dios. En este texto de Esdras capítulo 4, vemos cómo trataron de desanimar y de desalentar. Sin embargo, ellos siguieron adelante. Y tanto fue el desaliento que quisieron infundir en la vida de aquellos hombres que se levantaron, que los enemigos enviaron una carta al rey Artajerjes. En el versículo 12 le enviaron decir que sepa el rey que los judíos han subido a ti, de ti a nosotros. De ti, de él, habían llegado a ellos en esa región al otro lado del río. Han llegado a Jerusalén, ellos están reconstruyendo la ciudad rebelde y malvada, y sus murallas están siendo restauradas y sus cimientos reparados. Por tanto, sepa el rey que si esta ciudad es reconstruida y sus murallas restauradas, ellos no te pagarán tributo, ni los reyes te reconocerán. En pocas palabras, enfrentaron actos de intimidación, y estamos hablando de Esdras en la reconstrucción del templo. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Siguieron reconstruyendo. Ahora, le dicen en el versículo 14, no te van a reconocer, y en el 14, no te van a reconocer, 14, ahora por cuanto estamos en el servicio del palacio, no es propio que veamos el menosprecio al rey, por eso hemos enviado a informártelo. Una actitud doble, o sea, no era en sí verdad que ellos estuvieran de sí mismos en esa actitud de servicio y de sujeción al rey. Simplemente querían destruir la obra que Dios estaba haciendo. Los enemigos no querían que la obra fuera reconstruida. Entonces se investigó el asunto. La ciudad rebelde, según ellos le llamaban perjudicial, el rey la investigó y efectivamente se encontró que en esa ciudad se habían levantado reyes que se habían rebelado y habían suscitado grandes conflictos en ella, que existieron reyes poderosos en Jerusalén que ejercieron dominio sobre toda la región al otro lado del río y no tomaron en cuenta a los anteriores reyes. Por tanto, el rey determinó de esa manera: expidan un decreto mediante el cual esos hombres suspendan la reconstrucción de esa ciudad hasta que haya una orden de parte mía. Esto para que no se incremente el perjuicio en daño del rey. Si nosotros nos trasladamos a ese momento, pudiéramos encontrar desánimo, desaliento. Iniciaste algo, empezaste algo y de pronto todo se traba, todo se queda allí. Piensas que no es un propósito de Dios. Nuevamente atravieso por esta situación. ¿Qué es lo que está pasando? Hermano amado, pero ellos tuvieron que, en primer lugar, obedecer a la autoridad. Pero en segundo lugar, confiar y esperar en Dios. Y es cuando Dios empieza a hablar y nuevamente su palabra surge. Porque dice que la obra permaneció suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey persa. Se suspendió la obra. Ellos
se quedaron a la expectativa y probablemente hicieron una vida para ellos, una vida en comodidad, porque así lo dice cuando el Señor, por medio del profeta, en el capítulo 5, les levanta al profeta Ageo y les habla al gobernador. Y es hermoso cómo la palabra encuentra vida nuevamente, porque cuando nos trasladamos al libro del profeta Ageo, encontramos exactamente lo que sucedió en ese momento histórico del pueblo de Israel. Dice, en el primer año, en el primer día del sexto mes, en el año segundo del rey Darío, vino palabra de Yahweh por medio del profeta Ageo a Zorobabel. Es decir, exactamente en el segundo año, el día que fue suspendida, el año que fue suspendida, en ese tiempo Dios levantó al profeta y les dijo: suban al monte, traigan madera, reedifiquen este templo para que me agrade él y yo sea glorificado en él, declara el Señor. Es tiempo ustedes de que vivan en sus casas mientras el templo del Señor está desolado. Nuevamente Dios volvió a hablar y esta palabra les animó a seguir adelante. Es decir, hermano, en ocasiones en el propósito de Dios veremos cosas que probablemente nos harán detenernos, pero nuevamente la palabra de nuestro Dios es la que nos traerá el ánimo y la fortaleza para seguir adelante. Y no solamente es la palabra, sino es el testimonio que Dios dará con esa palabra. Y es lo que ellos encontraron. Y yo quisiera que nos grabáramos esto en este día. No solamente es la palabra, sino el testimonio que acompaña a esa palabra, así como a Jesús. No solamente era su palabra, era el testimonio en las obras que él hacía. No solamente es que te dicen que Dios te va a sanar, es que Dios te sana. No solamente es que te digan que Dios te librará, Dios te libra. No solamente es que te digan Dios te sostendrá, Dios te sostiene. No solamente es que digan Dios te suplirá, Dios te suple. Junto con esta palabra del Señor vino igualmente el testimonio, porque después de esta palabra, estos hermanos, independientemente de lo que el rey había decretado, empezaron a reconstruir porque Dios les había mandado. Y entonces cuando aquellos enemigos vieron que la obra empezó nuevamente a ser reanudada, se levantaron, dice. Ahí puedes leer ya en casa con mayor detenimiento el capítulo 5. Dice que se levantaron y vieron la reconstrucción, se acercaron y le dijeron: ¿quién les ha dado autorización de reconstruir este templo y de restaurar esta muralla? ¿Con qué autoridad ustedes se levantan? Con la autoridad que Dios les había dado. Se levantaron. Entonces, conforme al decreto, les preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que reconstruyeron este edificio? Es decir, en pocas palabras, ¿quiénes son los que están al frente? ¿Quiénes son los que están al frente? Son los primeros. ¿Quiénes son sus líderes? Para que nosotros los podamos tomar en nombre y llamarlo a rey, para que inmediatamente el rey venga y corte su existencia, y al cortar su existencia, corte toda obra aquí. ¿Quiénes los animaron? ¿Quiénes hicieron que ustedes se levantaran? Es decir, los primeros, los que estaban al frente, fueron los primeros en estar en esta situación. Sus nombres por delante, así como el Cristo por delante, siempre delante de nosotros, su nombre delante de nosotros, siempre Él delante de nosotros. ¿Qué es lo que hicieron estos hombres? ¿Se amedrentaron? No, siguieron confiando en Dios y que ellos hicieran lo que quisieran hacer. De tal forma que en el versículo 5 dice, al menos aquí la versión Peshita: pero el ojo de Dios estaba sobre todos los cautivos de Judá. El ojo de Dios, la mano de Dios. Dios estaba viendo lo que estaba aconteciendo y Dios les defendió. Dice, y no quisieron suspender la obra hasta que el informe llegara a Darío y entonces él respondiera en cuanto a este asunto. Es decir, ellos hicieron a un lado las palabras de aquellos hombres y dijeron: vamos a seguir reconstruyendo hasta que el rey determine. Y eso es fe, hermano. Eso es seguir caminando independientemente de lo que el rey vaya a decir. Pero ¿qué habría de decir el rey si ya había emitido un decreto de suspensión? Lo más probable es que viniera de él una ola de furia, un decreto que había de cegar sus vidas. Sin embargo, no aconteció así. ¿Por qué no aconteció?
porque el ojo de Dios, la mano de Dios, el poder de Dios estaba sobre todos aquellos cautivos de Judá para bendecirles, para animarles a que siguieran adelante. Entonces, cuando el rey mandó a investigar, encontró efectivamente que Darío había determinado esto. Por eso es una historia hermosa aquí. Entonces, encontró que el rey Darío ordenó que se investigara todo esto y encontró que en el primer año, rey de Ciro, capítulo 6, Dios mandó que este templo fuera reconstruido. Y entonces, ante este decreto, el rey en turno mandó decir, por tanto Tainá, el gobernador al otro lado del río, dice, aléjense de allí. La respuesta de este rey puesto por Dios fue aquellos que les amedrentaban, aléjense de allí. Dejen que los judíos, capítulo 6, versículo 7, dejen que los judíos lleven a cabo la obra del templo de Dios y que los judíos del cautiverio reconstruyan el templo de Dios en su lugar. De parte mía se expide este decreto. ¿Por qué entonces tendrán conflicto con los judíos del cautiverio? Que los gastos sean pagados de los bienes del rey, de los tributos del otro lado del río, y que sean entregados a estos hombres para que no suspendan la obra. Entréguenles los que ellos quieran, que nada les falte, y emite todos los suministros diariamente sin falta. Y cualquiera que altere este decreto, que se desmonte una viga de su casa, se haga con ella una horca y sea colgado de ella, y que su casa sea entregada para muladar por causa de esto. Yo, Darío, he expedido este decreto, que sea ejecutado de inmediato. Por eso te digo, junto con la palabra de nuestro Dios está también el testimonio. Y entonces, conforme a lo que ellos recibieron, dice que de inmediato se pusieron en obra para hacer lo que había sido enviado, determinado por este decreto. Entonces los judíos del cautiverio actuaron y prosperaron conforme a la profecía del profeta Ageo de Zacarías, y reconstruyeron y terminaron conforme al estatuto, fíjense, del Dios de Israel, dice versículo 14, conforme al estatuto del Dios de Israel, y según el decreto de Ciro y de Darío y del decreto de Artajerjes, rey de Persia. Gloria a Dios, no conforme al decreto del hombre, sino conforme al estatuto del Dios de Israel. ¿Quién gobernó sobre todos estos reyes? Ciro, Darío, Artajerjes, Dios. Y sobre esa palabra vino el testimonio en evidencia de la obra que Dios había hecho. Por eso, mis hermanos amados, si la palabra dice, quien de entre ustedes sea de su pueblo, el Señor Dios sea con él. Dios es con nosotros. Y estas mismas palabras se trasladan al Nuevo Testamento. Sí, Dios por nosotros. Porque la palabra y la esencia de nuestro Dios es única y permanece para siempre. Si nosotros les hubiéramos hablado a estos hombres ya trasladados de nuestro presente a ese pasado, les hubiéramos dicho, lean aquí, hermanos, las palabras de nuestro hermano Pablo. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso mismo nos dijo Dios, quien de entre ustedes sea de su pueblo, su Dios sea con él. De una manera, en redacción, en estructura lingüística diferente, el mensaje es el mismo. El mensaje es el mismo. Por eso, hermano, nuevamente en este día, Dios sea contigo y sube a enfrentar lo que tengas que enfrentar. Me escuchan así porque fíjense, termino con esto. Yéndome a una tensión de la garganta por este motivo, con la novedad de que me dieron un positivo a COVID nuevamente. con esa novedad. Pero hermano, ¿por qué te lo comento? No para que te alarmes o te asustes. Yo estoy sorprendido porque todo me hubiera esperado menos eso, ¿no? Menos eso. Gracias a Dios, más que con este síntoma,
sin ningún otro síntoma secundario, ni temperatura, mi oxigenación 97-98, sin malestares, a excepción de esto. Yo creo que quieren que me caiga un ratito, ¿no? Que deje de hablar. Pero, hermano, esto nos da el testimonio de que no solamente es su palabra. Yo lo vivo, hoy es el testimonio. Obviamente tengo que tomar las medidas precautorias necesarias, hermano, pero fortalecidos en Dios. Hoy en la mañana veía una hermana que igualmente volvió a ser diagnosticada. ¿Y qué habremos de hacer, hermano? Nos vamos a detener, vamos a caer en el temor. Somos hijos de Dios, fuimos liberados del temor. Dice la epístola a los Hebreos que nos liberó para no vivir en los que por el temor a la muerte, dice, estaban sujetos a esclavitud durante toda su vida. El temor nos somete a esclavitud y los hijos de Dios somos libres. Somos libres. ¿Para qué, hermano? Para seguir avanzando, para seguir actuando. ¿Nos vamos a detener? No, hermano, no. Ahora, ¿por qué? Por mi propia fuerza. Cometí el error hace más de un año de salir en mi propio poder, así como Moisés, de salir creyendo que yo llevaba el poder de Dios. Ahora he entendido que es el poder de Dios quien me lleva a mí. Es muy diferente. Es muy diferente salir con una espada a matar a un egipcio, a llegar con una vara, humillado, y ver el poder de Dios. Esa es la diferencia. Cuando nosotros salimos con nuestro poder, somos derrotados, creyendo que vamos en el nombre de Dios, pero vamos nosotros. Pero cuando vamos en el poder de Dios, ni siquiera nos damos cuenta de que ese poder nos va guardando, nos va abriendo camino. Ese es el poder de Dios. Así es que, hermanos, sigamos todos juntos en oración. Les ruego, obviamente, que me mantengan en sus oraciones. Estamos bien, por la gracia de Dios, mejorando en la ronquera. Lo otro, gracias a Dios, sin ningún síntoma. Y esperemos que así sigamos fortalecidos. Así como hablé con algunos hermanos ayer, siguiendo adelante fortalecidos. Así es que no somos esclavos del temor. Tenemos un Dios de amor y un Dios de libertad. Así es que en esa confianza sigamos reconstruyendo, avanzando, siguiendo adelante, que Dios es por ti, y así como es por ti, igualmente lo es por mí. Debilitados en nuestra fuerza y fortalecidos en su poder. Que el Señor te bendiga. Terminamos. Le damos gracias a nuestro Dios. Así es que anímate, que nada te haga desfallecer y que todo aquello que enfrentes no sea sino para glorificar a nuestro Señor y Padre. Padre, te damos gracias, porque así, Señor, como has mantenido en salud a nuestra hermana Elvira, Señor, como has mantenido en fortaleza, Señor, a nuestra hermana Virginia, la seguirás sosteniendo, a su hija, Señor. Te ruego solamente, Padre, que el temor no sobrecoja nuestros corazones, Señor. Padre, que no lo haga, sino la confianza de que tú estás con nosotros, Señor, para cantar así como Pablo y Silas, himnos a Dios, himnos, Señor, gratitud, que en lugar, Señor, de desfallecernos y doblar nuestras rodillas, como me pasó ayer, el día de ayer, Señor, no lo hagamos en clamor de temor, sino agradeciéndote, Señor, sino decir gracias, Señor, gracias por cada prueba de fe que me permites tener para seguir adelante, porque, Señor, no hay nadie como tú, ni no hay nadie, Señor, que sea tan grande y tan poderoso como lo eres tú y es tu nombre. En el nombre de Jesús, ante quien toda rodilla se doblará y toda lengua, Señor, confesará que tú eres el Señor. Gracias, Señor. Confiados, animados, seguimos pues en este caminar de lucha, de prueba hacia la eternidad. Gracias, Señor. Amén. Mis amados hermanos, así es, el Señor nos protege. El Señor nos protege, y nos protege y ni siquiera nos damos cuenta de que estamos protegidos. Bien, sigamos adelante. Entonces, por lo pronto, creo que no nos veremos el domingo, ni querrán vernos tampoco algunos de nosotros, ¿no? Mi hermana Sara, qué bueno que sigue bien. Ya me dijo su hija que está fortalecida y animada.
A ver, mi hermana Luz, por eso la regresé el domingo en la tarde. No quería exponerlos hasta tener una seguridad. La seguridad está en Dios, pero tampoco vamos a ser irresponsables de exponer a otros, ¿no? En esa confianza y en esa responsabilidad es que nos mantenemos. Así es, el Señor nos mantiene sanos. Gracias a Dios, gracias a Dios. Incomparable, hermano, incomparable lo que es pasar, lo que verdaderamente es este virus, a lo que hoy tiene uno, absolutamente nada. Así es, en las pruebas y en las luchas, la iglesia sigue caminando, Gonzalo. Así es, hermano. En pruebas y luchas, la iglesia sigue caminando y lo seguirá haciendo, porque no depende de nosotros, depende de su espíritu. Y si el espíritu se movía en el Génesis, hermano, se sigue moviendo igualmente ahorita. Señor les bendiga, les guarde, les proteja con bien y con paz. República Dominicana, Miriam, el Señor te bendiga. Hay un hermano aquí de tu hermoso país, nuestro hermano Candelario, bello hermano, siempre victorioso en la sangre de Cristo. Precisamente Él es nuestro ánimo aquí también. Su frase preferida, Shalom, Shalom, y precisamente hoy lo veré. Es doctor él. Por la gracia de Dios nos ha bendecido mucho aquí en la congregación. Le bendecimos también junto con su familia y su esposa. Hermoso país, mira, hermoso país, lleno de la gracia, del poder de Dios. Le seguimos también en los ministerios allá. Dios les bendiga, hermanos. El Señor les llene de gracia, de poder y de fortaleza.